Buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos que ya dieron mis compañeros y compañeras, especialmente a Ana Domínguez por el trabajo de edición. Ana consigue que los libros sean incluso agradables al tacto, y ese trabajo de edición normalmente no es reconocido y creo que es fundamental. Una primera propuesta metodológica que les hago es que no aplaudamos. Hoy no estamos en un mitin, estamos en la presentación de un libro en el que se aborda un tema en el que creo que sobran los aplausos y las banderas y falta la reflexión. El problema de la plurinacionalidad pone encima de la mesa discusiones que creo que es importante tener de manera desapasionada. En tanto que los aplausos son una legítima expresión de pasión, hoy les pediría algo de contención para que podamos reflexionar sobre las tonalidades grises que implica pensar un problema de Estado. Ana preguntaba, ¿hay un reconocimiento institucional en España del carácter plurinacional de nuestra patria? Parecería que no. Yo respondería que sí, desde el momento en que la Constitución del 78, a pesar de las condiciones en las que se realiza con la vigilancia de un ejército que no era democrático en aquellos momentos, en su artículo 2 habla específicamente de nacionalidades. Y aquí que no quepa ninguna duda, los padres de la Constitución, el señor Manuel Fraga Iribarne, el señor Gregorio Pérez Barba, el señor Miquel Roca y el señor Jordi Solé Tura, los cuatro dejaron escrito que el término nacionalidad es sinónimo de nación. Y hablamos de alguien de izquierdas, como Solé Tura, de un democristiano progresista como Pérez Barba, de un democristiano conservador como Roca y de un señor muy de derechas, smithiano si se quiere, como Manuel Fraga. Ergo, en la Constitución del 78 se reconoce que España es plurinacional y que, por lo tanto, en España hay diferentes naciones. Alguien podría decir que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional a partir de 2008 que dicen otra cosa, pero los debates a propósito de que sea una nación son debates políticos que yo creo que habría que evitar que fueran condicionados, en este caso, por el desafío del procesismo, que es lo que implica la presión para que el Tribunal Constitucional se meta en un debate politológico que, a mi juicio, no le corresponde. Eso implica reconocer algo que es así, y es que en España hay claramente 4 naciones que comparten un Estado. La nación española, Cataluña, la nación vasca y la nación gallega. Digamos, 4 sentimientos nacionales que nadie podría poner en duda en tanto que existen, en tanto que hay poblaciones que tienen un sentimiento que se identifica con el término nación y que aspiran, digamos, a instituciones para desarrollar ese sentimiento. Galicia, País Vasco y Cataluña son nacionalidades que ya tuvieron un reconocimiento estatutario institucional específico en la Segunda República y que en el debate constituyente, incluso los sectores que procedían del franquismo reconocían que tenían que tener un carácter jurídico, un estatuto propio. Se puede afirmar a partir de aquí que la plurinacionalidad no es algo discutible. Hasta la derecha que provenía del franquismo, cuando se sienta a discutir una nueva Constitución, reconoce, hombre, que al menos en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia tienen que tener un régimen político en el marco del Estado español propio que atienda a una singularidad que termina definiéndose en el texto del 78 como nacional, al hablar de nacionalidades. Y tenemos además que en España hay sentimientos populares que reclaman formas jurídicas autónomas y reconocimientos simbólicos propios que no podríamos identificar con amplios sentimientos nacionales y que han obtenido el reconocimiento jurídico de nacionalidad. Andalucía, Aragón, País Valencià, Baleares, Canarias. En el caso de Andalucía, incluso, el Estatuto de Autonomía, votado en 2007, si no me falla la memoria, habla de realidad nacional, aunque en Andalucía no haya un sentimiento mayoritario muy amplio que reivindique a Andalucía como nación, pero sí pone encima de la mesa la complejidad identitaria de nuestra patria. Esto no es opinar, esto es describir lo que tiene nuestro país. Y además hay comunidades históricas, como Asturias, como Cantabria, como Castilla
y León, que reivindican una personalidad política propia en el marco del Estado, unas instituciones propias y unos símbolos propios. Y no hablemos ya de lo que significa Navarra. Xavi describe muy bien en su capítulo, en este libro, la ley de amejoramiento navarro, que para algunos autores, digamos, daría estatutos similares a los de algunos estados libres asociados. Por no hablar de las capacidades, las competencias fiscales del gobierno vasco, que el propio ministro de Exteriores español del Partido Popular tuvo que reconocer que si hay un tratado internacional que pueda afectar a las competencias fiscales del gobierno vasco, el gobierno vasco tiene que estar sentado en ese tratado internacional, en esa negociación. Es decir, España es plurinacional y esto no es un elemento discutible. ¿Cuál es el problema? Que la plurinacionalidad plantea una dificultad en términos de técnica de Estado. ¿Cómo damos salida, cómo acordamos, cómo construimos instituciones que hagan viable un acuerdo de convivencia entre diferentes sentimientos que además operan de una manera abigarrada, por usar un término de René Zabaleta? ¿Qué quiere decir una manera abigarrada? ¿Existe la nación española en el territorio de Cataluña? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí, y basta ver las movilizaciones de los partidos monárquicos en Cataluña para ver que en Cataluña existe también, aunque menor, cuantitativamente quizá, o no tanto, al sentimiento independentista, una realidad española dentro de Cataluña. Cataluña también es plurinacional, y en Euskadi también, y en Galicia también. Y si imaginamos territorios como País Valencià, como Baleares, donde se habla la misma lengua que en Cataluña y donde también se habla castellano y donde hay una institucionalidad propia y unas especificidades culturales propias y una institucionalidad propia, tenemos pues que efectivamente la realidad de nuestro país es compleja. Y si hablamos del caso de Andalucía, donde fue precisamente una movilización del pueblo andaluz la que forzó una vía constitucional no prevista para Andalucía, que hizo que incluso hubiera que cambiar la ley que regulaba las diferentes modalidades del referéndum para que Andalucía se convirtiese en una nacionalidad, Andalucía como la que más, tenemos, bueno, que nuestro país es plurinacional, complejo territorialmente e identitariamente. En nuestro país conviven diferentes ordenamientos civiles. Y esto nos lleva a dos debates fundamentales. El primero, el debate sobre qué es una nación. Y es difícil no recordar la pregunta que le hacía Pachi López a Pedro Sánchez, ¿qué es una nación, Pedro? Y ahí estaban los dos como sin saber responder muy bien. Este es un debate que ha sido enormemente complejo para la izquierda y probablemente desde las tradiciones del marxismo hubo que esperar a los austromarxistas, a Otto Bauer, que cita unas cuantas veces José Manuel Beiras en este libro, para que entendiera lo que significa la construcción de las naciones en términos de técnica de Estado. Y Otto Bauer decía una cosa muy sensata y decía: las naciones son productos históricos y por lo tanto dependen de una contingencia histórica. Hay un libro que ha editado maravillosamente bien Juan Carlos Monedero, de Bob Jessop, que habla del Estado. Y en ese libro, en el capítulo en el que habla de Estado y Nación, Jessop, con esta forma tan sistemática y tan ordenada que tienen los marxistas británicos, dice, bueno, pues una nación o un pueblo es básicamente una comunidad imaginada. Aquí utiliza el término de Benedict Anderson en Comunidades Imaginadas. Una comunidad imaginada de carácter político, y que se puede fundamentar en diferentes fundamentos, valga la redundancia, étnicos, culturales, de patriotismo político, constitucional o una mezcla diferente de todos ellos. Pero en última instancia hablamos de una voluntad política que se quiere articular a través de instituciones. Bueno, pues esto es lo que tenemos en España, un conjunto abigarrado de diferentes voluntades colectivas cambiantes, algunas con una voluntad clara e inequívoca de formar parte de la identidad española, otras más complejas, como fundamentalmente el caso de la catalana y también el caso de la vasca, que plantean un problema político fundamental, que ha sido uno de los grandes problemas políticos de nuestro país, que es cómo hacer una técnica, cómo construir una técnica de Estado que haga España viable como proyecto político. Y aquí tenemos básicamente a dos sectores enfrentados. Los partidos monárquicos, que
que entienden que España es uninacional, que solamente existe España, que solamente existe una identidad nacional, que tienen toda la fuerza del Estado para imponer su criterio, pero que no tienen capacidad política de seducción y de hacer viable por la vía del convencimiento un proyecto de Estado de mayorías, que fue el gran éxito del régimen del 78. Que el régimen del 78 consiguiera que la Constitución española se votara masivamente a favor en Cataluña es un éxito político, gracias a vincular a las élites políticas catalanas a la dirección de Estado en España. Eso hoy está roto. El monarca, en el momento en el que hace ese llamamiento al cierre de filas, demuestra que efectivamente tienen la fuerza, está diciendo al aparato del Estado: contáis con el empujón del jefe del Estado, pero asume quedarse aislado y en minoría en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra y con resistencias no menores en el conjunto del Estado. Y frente a ellos hay un bloque de partidos independentistas con un apoyo electoral muy amplio, pero que en ningún caso legitima ninguna declaración de independencia y que además no tiene la fuerza para enfrentarse a un Estado. Esto es lo que nosotros llevamos diciendo años y hasta esta semana algunos no han empezado a reconocerlo de manera explícita. Y en medio, sin agitar banderas, sin aplausos, sin emociones, hemos estado nosotros diciendo todo el tiempo algo muy sensato. ¿Queremos que España sea un proyecto colectivo? Sí, pero eso solamente será posible a partir de un nuevo acuerdo para compartir el Estado entre diferentes naciones, entre diferentes sentimientos populares, a partir de una diversidad institucional compleja, consustancial a la identidad española, que nos permita compartir un Estado. Y al decir esto, y esto lo quiero dejar muy claro, creo que estamos demostrando ser los que más entendemos España. España. Porque quien dice que España es uninacional no ha comprendido nada de la historia de los últimos 200 años. Quien dice que se puede identificar la idea de España con la monarquía, aparte de despreciar a España, España es algo que está llamado a existir más allá de la existencia de la institución monárquica, es que no ha comprendido buena parte de la historia de las instituciones y de la diversidad de nuestro país. Y lo que estamos planteando es algo difícil. Busquemos técnicas de Estado para construir un proyecto de España viable en el que quepa una nación que se llama Cataluña y que sea lo suficientemente seductor para que una mayoría amplia de catalanes quieran formar parte de ese Estado, que sea lo suficientemente seductor para que una amplia mayoría de vascos quieran formar parte de ese Estado. Y termino con esto. Esto solamente es posible a través de valores republicanos. Los valores republicanos no son una nostalgia de otros periodos históricos en la historia de nuestro país. Es una concepción patriótica de las instituciones que entiende que la diversidad es un valor, es una ventaja competitiva y es decencia con respecto a lo que ha sido la historia de nuestro país. No solamente es poner en valor lo público, es también poner en valor lo diverso y probablemente solo desde valores republicanos se pueda tener la altura de Estado suficiente para plantear un proyecto de España en el que quepa Cataluña, en el que quepa Euskadi y en el que quepan las diferentes identidades que siempre han reclamado autonomía y respeto a su cultura, que tienen que configurar una patria con valores republicanos que aludan al valor de la res pública y de lo público en el que pueda caber todo el mundo. Y eso seguramente es incompatible con los herederos del franquismo, cuyo problema fundamental no solamente es que sean autoritarios en la forma, sino que son incapaces de comprender España y, por lo tanto, son incapaces de ser patriotas. La derecha española siempre ha sabido, aunque no se atreva a reconocerlo, que España es plurinacional y hay pruebas evidentes. Una de ellas es Suárez recibiendo a Tarradellas y reconociendo la preexistencia respecto a la Constitución del 78 de una institución republicana como la Generalitat. El otro día, hace 2 semanas, veíamos a Montoro en una discusión con Girauta. Girauta criticaba desde una posición jacobina el concierto vasco y Montoro le decía: pero hombre de Dios, ¿no entiende usted que esto es una institución del siglo XIX, que forma parte de nuestra historia? O cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad y estaba reconociendo que Convergencia y Unió formaba parte de un bloque de poder y de una cierta alianza.
Siempre lo han sabido y lo saben. El problema es que les suele ser más rentable una ideología nacionalista, monárquica y uninacional que sirve para tapar su corrupción y sus privilegios con una sola bandera, pero son perfectamente conscientes de que España es lo que es. ¿Cuál es el ingrediente fundamental que nosotros tenemos que construir y poner encima de la mesa para asegurar la viabilidad de España como proyecto de país? Patriotismo plurinacional. Y el patriotismo plurinacional es algo que ha estado implícito tradicionalmente en las tradiciones republicanas y de la izquierda en nuestro país en el siglo XIX y en el siglo XX. Yo mismo aprendí a cantar la estaca y a cantar el Segadors y el Eusko Udari en cassettes de mis padres, en los que escuchabas también andaluces de Jaén o escuchabas canciones de poetas españoles a los que ponía música Paco Ibáñez. En aquella izquierda española, en los años 70 y principios de los 80, había un sentimiento de patriotismo plurinacional, de verdadero amor a la diversidad, alimentado por la resistencia al franquismo, pero también por el reconocimiento de la belleza de una España que no era solamente la institucionalidad de Madrid, que era Madrid con sus identidades mestizas, que era Extremadura, que eran las islas, que era el Breogán que llegaba de Galicia, que era la Estaca, que eran los andaluces de Jaén, que era Murcia, que era una reivindicación de estamos orgullosos de la pluralidad simbólica, cultural, lingüística de nuestra patria, y esto lo tenemos que poner en valor porque además esto siempre han sido identidades populares al frente de las élites. Mientras que las élites siempre han tratado, digamos, de envolverse en banderas que servían para tapar los privilegios. Y a partir de ahí lo que toca es seguir reivindicando una identidad plurinacional como algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos como patriotas. Detalles que son llamativos respecto a la cultura que gusta promover a las élites. Que silben a un jugador como Piqué porque ha participado en la movilización política del 1 de octubre. Es que mire usted, eso es normal. En un equipo de fútbol español va a haber jugadores de fútbol de derechas, va a haber jugadores de fútbol de izquierdas, jugadores que se sientan profundamente catalanes, jugadores que se sientan profundamente vascos, profundamente españoles, jugadores homosexuales y jugadores heterosexuales. Sin embargo, en este país se ha querido contar que un jugador de fútbol tiene que ser del Real Madrid, tiene que ser heterosexual y tiene que ser conservador. Eso es mentira para el fútbol y es mentira para el conjunto de nuestra patria. Y tenemos que ser capaces de reivindicar un tipo de patriotismo que construya ese conjunto de identidades de nuestro pueblo como una ventaja competitiva y como el conjunto de ingredientes democráticos para construir ese patriotismo republicano y plurinacional que además es lo único que puede hacer viable a España como país y como Estado en el futuro. La paradoja de todo esto es que el problema que tenemos con el independentismo en Cataluña, tengamos en cuenta que en Cataluña se votó mayoritariamente la Constitución del 78, que no era algo que gustara mucho a la izquierda catalana. Eso tiene que ver que uno de los problemas fundamentales que han ocurrido en Cataluña tienen que ver con las políticas agresivas del gobierno del Partido Popular. El gobierno del Partido Popular es la mayor fábrica de independentismo que ha existido nunca en España, precisamente porque no entiende España. Porque dice, no, es que España somos nosotros. España es una cosa corrupta, de derechas, cínica, conservadora, con cuentas en paraísos fiscales. Entonces, frente a eso hay que construir un patriotismo republicano, plurinacional, que reivindique una idea de España inclusiva. Y ahí, todos los elementos que apuntaba antes Mary, que son claves. ¿Tiene sentido que en nuestro país a los niños en las escuelas no se les enseñe a conocer y a admirar la pluralidad lingüística de nuestro país? ¿Tiene sentido que en este país no se ponga en valor los éxitos de la escuela catalana que son puestos en valor por pedagogos de todo el mundo como algo de lo que sentirte orgulloso como español?
que la inmersión lingüística haya servido como instrumento de integración social, que ha servido para hacer funcionar los servicios públicos en Cataluña. Y no es algo de lo que enorgullecerse en Cataluña, es algo de lo que enorgullecerse en toda España. Que hijos de andaluces puedan haber, a través de la inmersión lingüística, haberse sentido partes de una comunidad a partir de instituciones públicas, que son la base del patriotismo republicano y, en este caso, plurinacional. Hace falta reconocer en toda esa diversidad, que también es diversidad de símbolos, la grandeza de nuestro país. Yo estoy orgulloso de poder tener una selección de fútbol en la que haya jugadores que salgan con la rojigualda y otros, respetando la rojigualda, salgan también con la señera, con la icurriña o con la bandera que quieran, porque eso expresa la grandeza y la pluralidad de mi país. Y cuando eso se empieza a entender mejor, creo que nos daremos cuenta de que este planteamiento es mayoritario, que la gente en este país es mayoritariamente tolerante frente a unas élites que han pretendido convencer a este país de que España son ellos. Yo quería preguntaros cómo explicaríais a una adolescente española que ha nacido y que se ha desarrollado en España, en un país que formalmente defiende los valores democráticos, ¿cómo explicaríais la crisis catalana? Como se trata de un adolescente, le contaría un cuento para no aburrirle demasiado, un cuento que bien podría ser de Juan Carlos Monedero. Le diría, imagínate, final de la Copa del Rey de Fútbol, Estadio Santiago Bernabéu, preside Su Majestad el Rey Felipe VI, juegan la final el Barça contra el Atleti de Bilbao, suena el himno y los aficionados del Barça y del Atleti de Bilbao silban el himno. Un problema político. Y ahora le diría, imagínate, final de la Copa de la Fraternidad, campo del Rayo Vallecano, preside el presidente de la República Plurinacional Española, Jordi Évole, juegan la final el Barça y el Atlético de Bilbao y nadie pita el himno. Estamos más cerca de resolver un problema político. ¿Cómo se puede constituir el significante patria desde esta España plurinacional? ¿Cuál sería, preguntan, el marco simbólico que permita la unidad desde las diferencias? La pregunta de Celia Beltrán y Guido es muy inteligente. Creo que parte de un cierto pesimismo al plantear, digamos, la dificultad del significante patria, de la construcción de un marco simbólico que sea capaz de proyectar, para eso son los significantes y los símbolos, la unidad en la diversidad. El problema de los significantes es que no es teórico, y responderé con ejemplos y con pruebas. Este vídeo a mí me emociona, y me emociona a pesar de que lo he visto varias veces, de que leí el guión, me sigue emocionando. Se lo mandé a uno de los jefes de La Sexta y me respondió con una frase que me sorprendió. Me dijo, por esto Campofríos hubiera pagado 300.000 euros. Se lo dije al guionista, además, a Manu, le dije, qué bien te va en Podemos, chaval, trabajando con nosotros. Esa es la prueba de que funciona. Este vídeo emociona. Y este libro pone encima de la mesa una serie de significantes que emocionan y que emocionarían lo mismo en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Coruña, en Cádiz, en Murcia. Y la prueba de que es posible la construcción de ese patriotismo somos nosotros. Nosotros nacimos como una fuerza política fundamentalmente con dirigentes madrileños. Fundamentalmente con dirigentes madrileños que empezó a utilizar sin complejos un discurso patriótico desde el principio. Hablamos de España, hablamos de patria y desde el principio dijimos España es plurinacional y no por casualidad fuimos primera fuerza política en Cataluña y en Euskadi, siendo al mismo tiempo primera fuerza de oposición en Madrid, gobernando en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en el de Cádiz, en el de Zaragoza, en el de Coruña. Cuando Podemos nació, que empezaron a formarse círculos espontáneamente, se formaron círculos espontáneamente, que además hubo que disolver porque es ilegal, de profesionales de las Fuerzas Armadas. Algo poco frecuente.
en organizaciones, digamos, con una tradición de izquierdas. Y nuestros significantes tenían que ver con algo muy español, con el 15M. Y cuando nos preguntaban, ¿os parece que el 12 de octubre, que conmemora el inicio de un genocidio, tiene que ser el día que se reivindique como Día de la Identidad Española? Y dijimos, nos gustaría más que el día de la fiesta de España fuera el 15M, porque nos gusta más. Nos gusta más la gente en las plazas pidiendo democracia que Colón llegando a Cuba. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos parece más moderno, más democrático, más inclusivo. Gusta en Barcelona, gusta en Madrid, gusta en Cádiz, gusta en Canarias, y no tenemos ningún problema en decir que el 15M se parece más a España que Cristóbal Colón. Estamos dispuestos a discutir si se parece más a España el 15M o un genovés que trabajaba al servicio de los Reyes Católicos, que nos pongan en una mesa y discutimos qué es lo que se parece más. Pero somos una fuerza política enormemente española y que tenemos símbolos patrióticos que funcionan, que tienen que ver con la fraternidad, que tienen que ver con los servicios públicos. Hay pocos movimientos sociales tan españoles como la plataforma de afectados por la hipoteca. Y eso es patriotismo, eso es movimiento popular, eso es fraternidad, eso son vecinos en Barcelona, en Madrid, en cualquier sitio, defendiendo a otros vecinos. Y la PA tenía una portavoz muy conocida que era de Barcelona y un portavoz muy conocido que era de Madrid, que era Rafa Mayoral. Y es un movimiento español. En ningún país hay algo equivalente a lo que significó la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces habrá algunos que digan, no, es que, no sé, el Frente de Juventudes del Franquismo representa más a España que la plataforma de afectados por la hipoteca. O el Opus Dei es más representativo de la identidad española que la plataforma de afectados por la hipoteca. Pues mire usted, no. Se parece mucho más a España la plataforma de afectados por la hipoteca. Tenemos símbolos de sobra. Tenemos símbolos de la dignidad civil para construir la idea de España sin ningún problema y sin ningún complejo. Y sin ningún complejo con las banderas. Hay una anécdota que he contado muchas veces cuando se produjo la final del Mundial de Fútbol, que jugaban España contra Holanda. Hubo un bar en el que se juntaron algunos republicanos dispuestos a celebrar. Entonces la camiseta no era como ahora, que tiene esos reflejos morados que han generado tanta polémica, a celebrar la victoria de España con banderas tricolores. Entonces allí llegó un héroe que vino en el metro con su bandera, Juan Carlos Monedero, que apareció en moto con otra, y de repente vimos algo que fue, digamos, la victoria de la dignidad civil. A un montón de africanos y ciudadanos de orígenes diversos, latinoamericanos, asiáticos, todos envueltos en banderas españolas celebrando la victoria en el Mundial. Y entonces descubrimos que había un elemento de dignidad civil que seguramente la extrema derecha no podía soportar. ¿Cómo iban a soportar los fachas a un montón de latinoamericanos y de africanos con la bandera de España? Y eso era una victoria simbólica que te hace sentirte orgulloso como español, que en un barrio multicultural como Lavapiés, los mismos a los que las políticas racistas de Rubalcaba o de Zoido les hacían tener que entregar una papeleta por el color de la piel, disfrutando con un partido de fútbol. Sobran símbolos para construir una identidad patriótica que no agreda. Es verdad que eso va a poner en cuestión otros muchos símbolos. Habrá quien diga, no, es que el símbolo de España es la monarquía. Pues mire usted, no. Hay símbolos mucho más agregadores, mucho más fraternos y que gustan en todas partes. A la PA no la abuchean en ningún lugar de España. El 15M ha sido un ejemplo para el mundo que convirtió el Spanish Revolution en un símbolo de dignidad democrática de nuestro país. Hay símbolos, hay que enorgullecerse de ellos y hay que decir claramente, los que insisten en llevar pulseritas y tener cuentas en Suiza, hay que decirles lo que son, antipatriotas. Gracias. Paso a leer la pregunta de Alicia Abadía, cuyo tema es la reforma constitucional. La pregunta sería, ¿qué modelo territorial plurinacional de entre todos los planteados sería el mejor? Y bueno, en realidad es una doble pregunta porque después añade,
¿hay cabida para plantear este modelo territorial dentro de la posible reforma constitucional entre Sánchez y Rajoy? Que hoy, por cierto, creo que hay novedades al respecto también, ¿no?, de esto último. La última parte de la pregunta es la más fácil de responder porque la ha respondido el Partido Popular. El Partido Popular ha dicho que ellos en esa comisión no están para cambiar la Constitución ni para reformar en la Constitución y que en todo caso lo que España necesita es una recentralización. Ergo, tenemos en esa comisión al Partido Popular, al Partido Socialista y a Ciudadanos a regañadientes, que es un partido que defiende la desaparición de las comunidades autónomas y la recentralización absoluta. Bueno, pues creo honestamente que esa comisión se ha convertido en el club de amigos del 155. Y hasta decir esto es generoso, porque es mentira que el 155 se pudiera aplicar así. Hemos tratado de explicar muchas veces que cuando se estaba haciendo la Constitución española fue rechazada una enmienda del Partido Popular que quería especificar que el 155 podría servir para suprimir autonomías e intervenir instituciones autonómicas, y esa enmienda fue rechazada. Es más, podríamos decir que esa comisión se ha convertido en los amigos de una interpretación fraguista del 155. Es difícil que ahí surja un cambio de la Constitución. Y a partir de ahí el debate sobre, digamos, la organización territorial del Estado, que es algo que la Constitución actual deja abierto. Había un famosísimo artículo en Derecho Constitucional de Cruz Villalón, que fue presidente del TC, si no recuerdo mal, que hablaba del jurista persa. El jurista persa era un jurista universal que, sin conocer nada de la realidad política española, examinaba el texto constitucional español y se sorprendía al ver que no hay organización territorial del Estado. Digamos que hay un vacío que después se llenó políticamente con el Estado de las autonomías, que fue viable durante muchos años, pero que hoy se constata, digamos, su agotamiento histórico. Aquí yo creo que es clave no imponer propuestas. El modelo territorial español no va a ser el resultado de una idea genial, va a ser el resultado de una negociación enormemente difícil, va a ser el resultado de poner encima de la mesa voluntades, intereses, propuestas, arreglos y configuraciones enormemente difíciles. Y ahí lo que nosotros pensamos es que un espíritu republicano de defensa de las instituciones públicas y civiles es probablemente lo que mejor puede informar que esa negociación vaya a buen puerto. Pero aquí no se trata de hacer propuestas geniales, sino de estar abiertos al diálogo. Y una cosa fundamental que tienen que tener clara los amigos del 155 es que en democracia el diálogo es con el que no piensa como tú. Que se reúnan en una comisión parlamentaria 3 partidos monárquicos, pues en fin, eso no es dialogar. O sea, no se reúnan en el Parlamento, vayan ustedes a la Zarzuela y hacen allí, digamos, le escriben ustedes el discurso otra vez para que el rey vuelva a decir lo mismo que dejó fuera a millones de ciudadanos de este país. La clave de la negociación en democracia y del diálogo es sentarte con los que no piensan como tú y a partir de ahí buscar diálogo. Y si la adolescente de la pregunta anterior nos sigue escuchando, le diría, para que entiendas el problema de Cataluña, se negoció un estatut, que fue una negociación muy difícil. Ese estatut se votó en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados y lo votaron todos los ciudadanos de Cataluña. Y entonces el Partido Popular se puso a recoger firmas y a presionar para que el Tribunal Constitucional Español anulara artículos de ese estatut que, sin embargo, están vigentes en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Y entonces, a lo mejor la adolescente, a esta velocidad con la que he tratado de no aburrirla demasiado, entiende por qué muchos catalanes se enfadaron. Porque algunos se pasaron por el arco del triunfo un elemento fundamental de cualquier Estado democrático, y es que las negociaciones se respetan, y quien no respeta el resultado de un acuerdo que ha sido aprobado democráticamente, pues seguramente años después se enfrentará a un conflicto que habrá que resolver a través de otros mecanismos. ¿Hubiera sido necesario un referéndum en Cataluña para resolver la tensión catalana hace 10 o 15 años? Seguramente no, pero como consecuencia del fracaso, de la torpeza, de la irresponsabilidad, de la incapacidad de Estado del Partido Popular, hoy la única solución al problema catalán es un referéndum. No porque lo deseáramos nosotros siempre, sino porque es la única solución como consecuencia de la irresponsabilidad del Partido Popular.
toca coger el toro por los cuernos y asumir que las soluciones tienen que ser democráticas y que en política los acuerdos hay que respetarlos. Por traducirlo en una imagen concreta de desafío, para que no suene a simplemente solidaridad interterritorial, me puedo imaginar perfectamente a unos señores de Andalucía o de Extremadura que dijeran: miren ustedes, millones de los nuestros tuvieron que desplazarse a Cataluña y en Cataluña estuvieron produciendo riqueza. Y esa riqueza que produjeron, creemos que también tiene que repercutir en el desarrollo del pueblo andaluz y del pueblo extremeño. Bueno, pues cuando hablamos de lo que tiene que ser una compleja negociación para construir un proyecto de país, ese elemento tiene que estar encima de la mesa. Y lo bueno de los valores republicanos frente a los planteamientos neoliberales, y aquí hay un mensaje para las fuerzas políticas que en Cataluña quizá en algunos momentos han ido demasiado lejos en su alianza con fuerzas políticas neoliberales que en su práctica política destruyen la base de la soberanía, haya una invitación a construir solidaridades que tejen la soberanía. La soberanía no tiene que ver solamente con el color de la bandera y no tiene que ver con la bandera que llevan la fuerza pública en la pistola o con el color del uniforme. Tiene que ver con la existencia de escuelas públicas, tiene que ver con la existencia de hospitales públicos, tiene que ver con la existencia de derechos sociales y de instituciones que cuidan y que protegen a la gente. Y para eso es fundamental establecer alianzas entre los que defienden que la soberanía, que la democracia tiene que ver con el empoderamiento de lo público y de las instituciones públicas. Y que ahí, digamos que sería necesario trazar un eje que yo creo que a veces, por desgracia, se ha borrado en Cataluña. Y creo que sería bueno que en los próximos meses trabajáramos en esa dirección, porque en realidad los soberanistas son los que defienden la existencia, el empoderamiento y el refuerzo de las instituciones públicas. Es imposible defender la patria y defender la soberanía si estás dispuesto a vender las grandes empresas estratégicas o los servicios públicos a fondos de investigación extranjeros. No hay patria si manda BlackRock. No hay patria si los hospitales se privatizan. No hay patria si los servicios de los ayuntamientos están privatizados. No hay patria si no se construye el fundamento esencial de la patria, que es la dignidad cívica, la dignidad pública de esas instituciones del común, esas instituciones comunitarias que están para proteger a la gente. Y ahí es donde la solidaridad interterritorial adquiere, digamos, estatus de valor republicano que tiene que informar una constitución plurinacional que tiene que ser necesariamente con un carácter social.